transitamos un año de su enfermedad, donde pudimos ir viendo y pudimos ir pues, descubriendo cosas de nosotros, el alma fue descubriéndose y mostrándose tanto del lado de él como la nuestra, y a partir de ahí tuvimos como mucho proceso muy interesante durante un año, y luego, bueno, pues ya después lo que siguió, que es pues que murió al año y todo lo que ha venido después, que nos ha llevado también a tener como mucho crecimiento y pues Oye, ¿y cuántos sí, años como tienen crecer tus la hijos? conciencia, ¿no? Descubrir eso. Mis hijos hoy tienen 22, 20 y 18, y entonces esto fue hace 3 años, Y entonces tú, o sea, tenían tú te quedaste con 15, 3 niños en tu 17 y casa. 21. Y me quedé con 3 adolescentes, con toda la verdad es que en cuanto a adolescencia no es preocupante, son chavos súper buena onda y inteligentes y evolucionados, y no son mayor problema, pero de todos modos quedarte como a cargo de todo el changarro sí es un tema, sí es no es eso a que te creas que no puedes, yo le decía a Manuel, mi esposo, yo le decía, sí estoy lista, pero ya a la hora que estás ahí dices, ay, pues sí estaba lista, pero tampoco lo quería ejercer, o sea, no manches, porque pues te vienen una y otra situación de vida normal, común y corriente, pero cuando te sientes que tú sola estás a cargo de ti misma y de 3 chavos y que continúen y salgan adelante, pues sí se vuelve complejo, sí se vuelve pesado y se vuelve interesante, retador, y dentro del reto, pues entonces igual seguirle, ¿no? Poniendo atención dónde está la evolución espiritual, que pues para eso es, que en realidad es 24/7 el crecimiento espiritual, nada más es estar, si te das cuenta, pues lo puedes llevar por un mejor camino, o por lo menos estás como más clara Sí. de para qué te está pasando lo que te está pasando, ¿no? Pues I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. muchísimas gracias Bueno, por el gracias resumen, Ale. Lo creas o no, esta es la bienvenida al capítulo, mi queridos escuchas y mi querida Ale. Estamos aquí, Natalia Schlesinger, su servidora Brana Weinstock y Ale Lelo de la REA. Estamos muy felices de tenerte. Bienvenidos a Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, Surrender es una plataforma de salud mental y bienestar, y amamos contar historias para generar empatía tanto en tu círculo inmediato como en la sociedad. Entonces, sin más, Ale, te vamos a ceder la palabra a ti para que nos platiques un poquito quién es Ale. Muchas gracias. Gracias, chicas, por invitarme a este espacio que me parece padrísimo y que me fascina poder contribuir con lo que están generando. Y bueno, pues yo, Ale, soy una persona común y corriente, una mujer de 50 y tantos, mamá de 3 adolescentes, fui esposa, mamá de casa y bueno, hoy me dedico a contribuir en espacios de crecimiento de conciencia y acompañar en la búsqueda que todos tenemos y crecer en grupo, sobre todo con mujeres que están en la búsqueda, pero sobre todo yo siempre he sido buscadora, es decir, desde que nació mi hija y empecé a ver que la vida no era como yo creía que era, empecé a buscar cursos, libros, maestros, consejos, todo lo que hubiera abajo de las piedras para entender cómo iba la cosa. Y eso me fue llevando a un aprendizaje muy padre, muy interesante, la verdad, de mucho gozo y muy esclarecedor, y además como muy expansivo, muy padre,
hasta que un día no hace mucho, hace 4 años, me llegó una situación que yo siempre digo que me llegó el taller vivencial de todo lo aprendido en la teoría, porque si te quedas con la pura teoría, pues es una filosofía muy interesante, son cosas muy lindas que leer y que aprender, pero el chiste es que el aprendizaje lo llevemos a la vida. Lo tenía yo claro, pero bueno, cuando sucede lo que sucede, dije, ay, güey, pues creo que me toca, voy yo en la fila en este momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues la historia es que en el 2019 mi esposo tuvo un tumor, de repente se le encuentran un tumor en el cerebro, mismo el cual era de cáncer y lo iba a llevar a la muerte de manera rápida. Es un tipo de cáncer que se conoce como el peor cáncer y el más fulminante porque además es muy rápido. El caso es que entonces, pues sí, en ese momento dije, ¿cómo? O sea, he estado aprendiendo justamente, estuve aprendiendo unos meses antes en uno de mis tantos retiros con el doctor Joe Dispenza, estuvimos tratando el trabajo de Trust and Surrender. Y entonces dije, ¿cómo? Trust and Surrender, así neta, ahorita ya. O sea, yo lo había hecho en las meditaciones, lo había hecho en la práctica, muy lindo, muy padre, y de pronto dije, pues aquí va el surrender de a de veras, porque finalmente es algo que no está en mis manos, que yo no puedo controlar, y que me toca entrarle en total entrega, y hacerlo lo mejor posible desde quien yo soy, desde lo que yo sé, desde lo que yo puedo, y así fue como empezó ese año que empezó, bueno, en agosto, y fue un año muy interesante donde tuve la oportunidad de descubrir pues en vivo y a todo color lo que es la pureza del alma, lo que es el verdadero ser, lo que todos somos, sabiendo que todos somos espejo. Yo veía en Manuel, mi esposo, cosas que decía, esa soy yo por dentro, aunque no la alcanzó a ver yo, pero él me lo está mostrando y me lo está reflejando. ¿Y por qué les cuento eso? Porque, espérenme, porque él se perdió la memoria, o sea, lo operaron, le quitaron el tumor, y entonces perdió la memoria de corto, mediano y largo plazo. Solamente quedó la memoria motriz, o sea, desde cuenta que sí podía moverse, caminar, comer, todo eso sí funcionaba, pero se olvidó por completo de su historia y de las personas, excepto de las como 8 personas que estábamos cerca de él antes, durante y después de la cirugía. Entonces, bueno, el plan de la medicina moderna era que pues cuando el cerebro se desinflamara, pues la memoria regresaría. Y nunca pasó eso. Eso no pasó. Entonces, fue un súper regalo y así lo decimos y así lo vimos y la gente nos ve así hacen riscos cuando como que fue un regalo que tuviera un olvido permanente, ¿no? Y que perdiera la memoria. Pero es que verdaderamente lo vimos y lo vivimos así porque al caerse toda esa memoria, se caen todas las máscaras, desaparece todo este disfraz o este personaje que te vas construyendo, que se construyó él, pero que nos construimos todos, él nada más era como la muestra, ¿no? Entonces el personaje que él se construyó, sus máscaras, sus formas de ser, de pensar, de defenderse y de entrarle a la vida, todo eso desapareció. Y entonces surgió una persona impresionante, era una mirada pura y un contacto de amor desde el corazón, su voz, su tono de voz, su forma de hablar, la forma de comportarse, su capacidad de asombro, era algo verdaderamente pues notable, impresionante, que nos hacía darnos cuenta a nosotros de lo que verdaderamente somos, porque además era muy contrastante en él, ya que él venía de, pues, o sea, él era una persona normalísimo, X, un hombre que trabajaba, empresario, que chambeaba todo el día, papá de familia, con una vida súper normal, y la verdad es que en la búsqueda y en la chamba fuerte de generar dinero y de generar cosas para los chavos y para la familia y tal, entonces pues él estaba en esa onda, ¿no? En esa onda de estar en el planeta Tierra, trabajándole duro y ya está. Y era cero espiritual.
era cero espiritual, yo sí, y entonces él pues me oía y como que decía, qué padre tus meditaciones, y te pago tus cursos, y qué cool, y cuéntame más, pero en realidad él no le entraba nada de eso. Entonces, a la hora que sucede esto, fue todavía más revelador como creas o no creas, busques o no busques, ahí adentro de ti, adentro de todos nosotros está esa pureza, esa belleza con la que llegamos a la tierra, con la que llega cada bebé, ¿no? El alma es amor puro y perfecto y es como una vibración energética que poco a poco se va encapsulando y se va guardando en este cuerpo, personaje, la edad, el rol que juegas, etcétera, ¿no? Entonces fue de verdad un proceso mágico, interesantísimo, y donde fue un regalo para él también porque pues tenía una historia compleja de huellas de abandono profundas de su infancia, en su adolescencia, el huérfano de padre desde chiquito, con muchos temas importantes que marcaron su vida y que lo hicieron ser como se fue construyendo y como él era. Y entonces fue como muy, muy revelador también el ver cómo en una terapia, cuando tú vas a una terapia, pues vas a desenmarañar tu huella de abandono, vas a justo a deshacerte de toda esa historia, de todas esas marcas, de todas esas situaciones que te construyen como hoy eres y que a lo mejor te complican la vida y que te hacen sufrir o que te hacen padecer, etcétera, ¿no? O que tus relaciones las complican. Entonces, en una terapia psicológica, eso es lo que vas a hacer, a tratar de quitar esas capitas de la cebolla. Y aquí se le cayeron todas así, ¡fum! Y entonces pudo él realmente surgir el verdadero Manuel, el verdadero ser, y eso fue súper, súper, pues un regalo. Pues Ale, fue muchísimas gracias por darnos esta pequeña muy pero muy rica él, ¿no? introducción a este pedacito de tu historia. Estamos nuevamente muy agradecidas de tenerte aquí con nosotras y nos gustaría empezar a disecar un poquito algunas de las cosas que ya nos platicaste y también quizás ir un poquito más para atrás. Entonces, hemos escuchado también ya pues cómo a lo mejor se vivió esta experiencia en familia, cómo tú viviste esta experiencia a través de los ojos de tu marido, pero también nos gustaría, pues, para poder empezar a entender un poco este contexto, ¿en qué momento o cómo te encontrabas tú dentro de este ambiente familiar, digamos, o sea, como madre, como esposa, etcétera, antes de que Manuel fuera diagnosticado con este cáncer? ¿En qué andaban ustedes? Antes de que fuera diagnosticado con este cáncer, estábamos casi terminando un año de reconstrucción del matrimonio porque habíamos tenido una separación, o sea, es decir, nos separamos tiempo atrás y luego teníamos un año como de reencuentro, de reconstrucción, de mucho trabajo, de tratar de que la pareja continuara, porque era nuestro interés, ¿no? Porque el amor prevalecía y porque era el interés de ambos, donde habíamos vivido ya algunos temas, habíamos vivido un tema de infidelidad de parte de él, donde no sabía si qué quería, qué no quería. Vivimos como un tiempo bastante difícil y después tuvimos un año de mucha reconstrucción, como muy positivo, de mucha integración. Tuvimos la posibilidad de viajar juntos, lo que nos daba también como más integración como pareja y como familia. En fin, como que muchas situaciones de mucho trabajo personal y de trabajo de pareja y obviamente pues de familia, ¿no? Porque ahí ya entran todos al quite y a la situación. Y entonces, de pronto, cuando él como se descubre todo este rollo, es porque convulsionó un día en la mañana, de pronto, de la nada, empezó a convulsionar sin parar, 3 convulsiones al hilo, que es algo tremendamente fuerte para el cuerpo humano, y donde entonces cayó en un momento de no saber ni quién era y de desorientación y de no poder hablar bien, de no reconocerse ni a sí mismo, etcétera. Pero todo esto no sucedió conmigo, sucedió en otro lugar. A mí me llaman por teléfono para decirme está en el hospital, me voy al hospital y bueno, en teoría él estaba de viaje, pero no andaba de viaje, andaba de parranda. Y descubro que andaba de parranda, que andaba con alguien más y ese alguien dijo, holy shit, ¿qué es esto? Voy, lo dejo en el hospital y hay que se encarguen, bye, ya me voy, ¿no? Entonces,
ahí empieza, ahí es desde donde empezó y dije, ¿cómo? O sea, para empezar es como, cuando tienes pues un madrazo de ese tamaño, hay de dos sopas, o te vas al hoyo, te tiras al drama, y oh tragedia, y qué barbaridad, y cómo es posible, y que a mí me pase esto, y tú cómo haces el otro, y qué horror, y qué espanto, que es lo común, y es lo que nos han enseñado. La verdad es que de ese aprendizaje venimos como sociedad, tal vez, y a lo mejor también dentro de las familias, como que eso es lo que se ve normalmente. Gracias a todo lo que yo ya me había echado de aprendizaje, de estudios y de búsqueda y de demás, pues yo elegí no colocarme en ese lugar. Elegí, primero, pues obviamente lo que apremiaba pues era la situación de ¿cómo se dice?, de salud, ¿no? De resolver, no sabíamos qué estaba pasando. En ese momento, obvio, no sabíamos que había ningún tumor ni nada, solamente convulsiones y algo que no entendíamos qué estaba pasando. Y bueno, yo me aboqué a buscar médico, dónde colocarlo, qué hospital, etcétera, todos esos detalles. Pero dentro de eso, pues sí hay una revolución de emociones dentro de mí, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Por otro lado es, Ale, o sea, este es el momento del frentazo, de date cuenta como ya hoy esto no funciona como estaba funcionando. Esta búsqueda de la reformulación de la pareja y de que nos reunamos no está funcionando porque una de las partes ya no es feliz así. Y yo, justo fue una de las primeras cosas que me recordó, o sea, mi maestra, y lo aprendido, como recapitulando, es yo quién soy para pretender que el otro cambie. En este caso, yo quién soy para buscar que tú te comportes como yo quiero, que seas feliz con lo que yo quiero que seas feliz, y que hagas o que seas quien yo quiero que seas. Yo no soy nadie, y si el creador de todo lo que es no nos pide que seamos como él dice, pues yo menos, ¿no? Y entonces, pues desde ahí empieza el trabajo muy consciente, ahora sí que con muchos trabajos, pero muy conscientemente, de decir, ¿quién eres tú? Y tú así eres perfecto. Y yo también así soy perfecta. ¿Yo qué elijo para mí? ¿De qué manera pongo un límite para resguardarme, para protegerme y sobre todo para honrar los valores y la persona que yo soy? Primero me toca honrarme a mí misma, es decir, amor incondicional para mí misma, para después poderle ofrecer al otro un amor incondicional. Y entonces, este título de amor incondicional, pues me encantaba, o sea, de verdad que en cada clase yo decía, no, lo máximo, y entonces citaban a Buda, pero a Jesucristo, pero a todos los maestros por todos lados, y libros y todo, y yo decía, qué cosa más maravillosa, pero aquí dije, ay, güey, pues el amor incondicional justo es no poner condiciones, justo es no exigirle a nadie más que sea como yo quiera que sea, y es más fácil decirlo que hacerlo. Lo hice lo mejor que pude, y por eso con eso no quiero decir que me haya salido perfecto, pero desde quien yo era en ese momento, traté de ejercer ese conocimiento y de llevarlo a la práctica para el bien de Manuel en ese momento, pero sobre todo para mi propio bien. Porque en el momento que si yo sabía que si me amarraba al enojo, al odio, a todas estas emociones, me iba a convertir en esclava de la situación, en esclava de él, o sea, entregarle mi poder y entregarle mis emociones a otra persona, y esas solamente me pertenecen a mí. Entonces, bueno, empezamos por ahí. Todo ese proceso pues estuvo complicadito, y y pasó algo muy curioso que me gustaría compartirles, que estábamos bueno, ya después de este tiempo de las convulsiones y todo, pues sí empezó a tener memoria otra vez, porque todavía nadie le tocaba la cabeza, entonces empieza como medio a recordar y todo, y estando en el hospital, mientras están como en la búsqueda están en la búsqueda de qué pasa, encuentran un tumor, y dicen, pues hay que ¿cómo se dice?, operarlo, ¿no? Entonces, antes de operarlo, pues estamos ahí platicando él y yo en el hospital y demás, y dentro de pues mucha culpa que él estaba viviendo, y está como angustia de no me dejes, qué barbaridad, yo le dije, de verdad lo tenía así en el sillón, lo tomé de los hombros, lo vi a los ojos y le dije, mira, hoy lo que importa es esta situación de salud. Cuando estés bien,
platicamos y vamos a ver cómo reformulamos esta familia. Cuando te cures, vemos. Ahorita lo que importa es que te van a operar la cabeza. Y entonces me dijo, es que yo me quiero morir contigo, yo siempre quiero estar contigo. Y entonces todavía le dije, no te preocupes, yo voy a estar contigo el día de tu muerte, sí o sí te voy a acompañar y voy a estar contigo. Si Dios me presta vida, estemos o no estemos juntos, eso no tiene que ver. Y entonces pasa toda la historia que ya les conté, y yo dije, ok, esta alma dijo, pues yo no me curo, fíjate, porque no vaya a ser que esta me saque de la casa. Lo digo me río y a broma, pero sí fue muy interesante como ver que yo abrí mi boca y yo dije lo que dije, y tengo claro, y en el libro que escribí sobre el tema, sobre la historia, se llama Un acuerdo de almas, porque tenía súper claro que teníamos un acuerdo de almas, él y yo, donde él iba a contribuir a mi crecimiento espiritual y yo iba a contribuir al suyo, y en mi caso me correspondía acompañarlo al día de su muerte, y como así fue, ¿no? Entonces, toda esta historia, pues sí le agregó como piedritas en el zapato a la situación, y que ya de por sí pues era compleja, ¿no? Un tumor en el cerebro no es peccata minuta, ¿verdad? Pero realmente fue todo un año de comprender el crecimiento espiritual que podemos vivir a través de lo que sea que nos sucede, de cualquier crisis, que en este caso era una crisis de enfermedad más una crisis familiar, eran como varios duelos juntos, y a través de ellos fuimos uno sobre el otro, pero fuimos teniendo Fíjate, una está muy evolución interesante, primero que chaleco. nada, gracias por la honestidad y la vulnerabilidad, lo apreciamos muchísimo, pero está muy interesante porque tú empezaste presentándote, admirando mucho el momento que tuviste con tu esposo de quitarse esas máscaras y realmente ser él, ¿no? Y me empatizo mucho contigo porque justo acabo de vivir una experiencia de anonimato en donde nos pusieron una máscara y nos pusieron como un traje y nos hicieron preguntas muy básicas y dijimos, y te das cuenta de qué tanto la máscara sí rige tu vida, ¿no? Cuando estás en anonimato. Entonces me surge mucho esta duda de qué máscaras tú tuviste que romper en ese momento, porque aparte son momentos en donde no tuviste el tiempo de pensar cómo actúo o si tengo o no la oportunidad de enojarme, ¿no? Como que básicamente estabas en fight or flight y tenías que tomar decisiones. Entonces, y por otro lado, me imagino que pues hay una culpa como de que pues soy la esposa y se está convulsionando y no lo va a dejar tirado en el hospital, cosas así. Entonces, ¿qué máscaras tuviste tú que empezar a romper adentro de ti, que puedas identificar, para empezar a tomar esta actitud tan hermosa de vida, esta filosofía? Pues fíjate que una de las máscaras que creo que fue una de las más importantes fue esta máscara como de ser siempre la esposa linda y amable y sonriente, que siempre está ahí pendiente, que es pues esa que yo construí, y además que esa aprendí desde mi infancia, que se me enseñó, ¿no? Que como es una buena esposa, ¿no? Y al momento de estar ahí, como estaba yo es que era una mezcla de mucho enojo, bueno, mucha furia, tremendamente grande, muchísimo miedo y susto de qué está pasando, y de me toca tomar esto en mis manos, y ya no importa si soy linda o no soy linda, si soy amable o no soy amable. Aquí yo tomo las riendas de esto y lo llevo como desde el fondo de mi ser, lo que yo considero que corresponde y que está bien, ¿no? Ese fue como para manejar la situación en general de todo lo que estaba pasando. Pero luego, por otro lado, pues romper la máscara de la familia perfecta. Claro que, bueno, les digo que veníamos de una separación y lo que ustedes quieran, pero en realidad, pues, no toda la gente estaba enterada de todo esto. Y sobre la marcha algunos se enteraron y otros no, pero ya eso no importa. Ya no importa si somos la pareja perfecta o no, si somos la familia hermosa y perfecta o no. O sea, aquí lo que importa es qué quiero yo, qué sale de mí de verdad, desde acá, desde el estómago y desde el corazón, qué quiero hacer. Y como bien dices, no era mucho de acá. Eso fue muy conveniente porque te permite que el corazón te guíe y que el alma diga
y diga por dónde, porque si lo estás pensando mucho, a ver, pues, ¿qué es lo lógico en esta sociedad? Mándalo al diablo, a ver quién lo cuida, o sea, ya lo van a operar, pues ya ver quién más ¿cómo se llama? Lo acompaña en su convalecencia, lo que tú quieras, pues porque claramente no quiere estar conmigo y entonces yo ¿por qué me voy a encargar de él, no? Como que sería la actitud normal y me costó mucho trabajo y sí tuve que irme mucho hacia adentro y por supuesto muy de la mano incluso de mi psicóloga y demás, como decir, a ver, se supone que yo debería odiarlo, se supone que yo debería mandarlo al diablo, se supone que yo debería ser, yo soy la víctima y pobre de mí porque a mí es a la que me están haciendo esto. Y yo decidí no ponerme la máscara, no la tenía, pero no me la quise poner, la máscara de la víctima. O sea, yo sí dije, yo no voy a poner ese traje, porque en esta situación sé que a mí me corresponde responsabilidad de esta infidelidad, a mí me corresponde una parte, a mí me corresponde revisar qué me faltó dar, qué me sobró, qué estuvo bien, qué pudo haber sido diferente. O sea, a mí me corresponde una parte de la responsabilidad de la situación. No quiere decir que el hecho pues lo hizo él, pero ese le correspondía a él también, ¿no? No echarme culpas encima, pero tampoco colocarme en el lugar de la víctima. Entonces, más que quitarme la máscara fue que dije, yo esa no me la pongo, así como háganla para allá, yo ese traje no me lo pongo. Fue como también esta parte, otras máscaras que me fui quitando fue que dentro de esta imagen de una esposa y de una hija y de una hermana y de una amiga convencional, tradicional, ¿no? De una sociedad pues determinada con unos ciertos comportamientos, yo dije, me vale madres, yo aquí saco todas mis herramientas que he aprendido, que muchas de ellas son muy esotéricas, hablando de chamanismo, por ejemplo, había yo tomado clases de chamanismo por más de un año, y yo dije, a mí ya me vale un pepino que la gente sepa o no sepa, y digan que estoy loca, que no estoy loca, que qué me pasa. Yo eché mano de todas las herramientas que había aprendido en todos las corrientes y las escuelas que me fueran sirviendo y que fueran ayudándome a acompañar a Manuel en lo suyo, pero además a sostenerme a mí, ¿no? Entonces, eso sí, eso me costó trabajo, porque de donde yo venía y la imagen que yo tenía ante la gente, pues era una, y ahora de pronto saco todas mis herramientas de mis cajitas secretas, donde tenía todo tipo de maneras de abordar la situación que no eran las convencionales, pero que finalmente ahora sí ya no importaba lo que la gente pensara o no pensara. Y para mi hermosa y gran sorpresa fue que toda la gente que estaba de observadora, pues que era mucha, nos quieren mucho, somos muy amigueros, tenemos mucha gente a nuestro alrededor, incluso hubo una red de mujeres que me fue apoyando durante todo el año, conteniendo y demás. Lejos de decir qué onda con esta loca, era de quiero aprender eso, ¿cómo? Yo quiero saber eso, eso fue lo que me llevó a escribir el libro. O sea, finalmente después de un año me decían, escríbelo, es que no puede ser todo eso que tú sabes que te fue ayudando. Si a mí me pasara, me gustaría poder tener todas esas herramientas o tener todo esas posibilidades a la mano. Entonces dije, creo que esta historia puede serle útil a las demás, no para que yo enseñe, no tanto que yo enseñe, sino para, mira, existe pues una gama de maneras y de posibilidades que pueden contribuir a atravesar un momento de crisis, que en este momento pues era una crisis de enfermedad y de contigo. Duelo, a la vez duelo de pareja, pero duelo de la familia conmigo. Mi proyecto de vida al cuerno se fue, mis hijos se iban a quedar sin papá y eso es terriblemente doloroso y difícil de llevarlo, es lo último que se te ocurre que pueda pasar. O sea, como que dices, pasa en el mundo, pero no me pasa a mí. Y entonces a la hora que te ves ahí, pues todas estas herramientas verdaderamente fueron las salvadoras. Ale, me quedé pensando mucho, ahora que estabas hablando, que Abraham te hizo esta increíble pregunta sobre las máscaras, como el poder tomar esta decisión consciente, que fue un poco automatizada, pero consciente al mismo tiempo, entonces te permitió
tener esta experiencia realmente auténtica de quién eres tú y qué querías tú y qué se sentía bien para ti en ese momento, sin realmente importar el deber ser, ¿no? Sí, tenía como muy claro que la única que se iba a aventar el tirito era yo. La única que estaba viviendo la situación era yo. La única que se iba a quedar con el buen o mal sabor de boca de cómo lo iba a hacer o cómo lo estaba haciendo era yo. Todos podían opinar, todos podían decir, dale por aquí, dale por allá, yo haría esto, yo haría lo otro. Y sí, puedes escuchar, o sea, sí escuchaba yo las opiniones, pero no permitía mucha contaminación, porque en realidad el proceso de la vida es mío. Cómo llevo yo mi matrimonio, solo yo lo sé. O cómo soy mamá, solo yo lo sé. O solo cómo atravieso esto y qué decido hacer cada día, solo me corresponde a mí. Y la consecuencia de crecimiento es solamente para mí. Y digo de crecimiento también a través de los tropiezos, porque igual te caes y te das un narizazo y te rompes la nariz, pero igual es un aprendizaje que dices, pues así ya no, porque me rompo la nariz, ¿no? Entonces, finalmente, desde atrás de que me preguntaste cómo venían la historia de más atrás, pues desde la historia más atrás, yo decidí regresar con Manuel a pesar de que ya llevábamos un tema, del tema pues, de infidelidad y de lo que ustedes quieran. Entonces, yo decidí regresar con más conciencia, sabiendo que podía volver a suceder, sabiendo las características de la personalidad de él, su huella de abandono y mis características y mi huella de abandono, y entonces cómo se entretejían y que podía haber un resultado que sí podía gustar, que era el resultado que yo quería, pues era que ya todo bien, toda la pareja bien y nos morimos de viejitos juntos y abuelitos y con los nietos. Ese era mi plan. Podía pasar eso o podía pasar lo opuesto y podía pasar que pues no jaló, que nos separamos, que todo, ya la enfermedad no contaba con eso, pero podían pasar y pero yo no tenía conciencia, ¿saben? Era como, pues, yo soy la única que se la va a aventar y yo puedo cambiar de opinión en todo momento, puedo decir, híjole, mejor ya no. Y bueno, estábamos terminando ese año de estar en este trabajo, cuando sucede esto de la enfermedad y luego sucede que me doy cuenta que estaba con otra mujer y entonces me doy cuenta de cosas que digo, ok, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con la parte del matrimonio o de la pareja? ¿Cómo la voy a llevar ahora? Ahora que me doy cuenta que el que era mi plan no va a funcionar. Entonces, ahí entra mi libre albedrío de decir, ¿qué hago con esto? No es resistirme y entonces, si me resisto no sirve de nada, nada más la padezco peor. Entonces, a través de esto que está pasando con mi libre albedrío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué elijo hacer? Que yo en ese momento, y sí se lo dije a Manuel, le dije, cuando te cures nos vamos a separar, porque yo ya con esto no puedo funcionar, no es la forma de vida que yo quiero, y te amo muchísimo, pero me amo primero a mí. Y primero me tengo que cuidar y proteger a mí para entonces poder ser una mejor persona para los demás, para mis hijos primero, para ti, para quien sea. Y entonces, desde ese lugar es que dije, ok, ok, lo ponemos en pausa tantito, ahora el tema de la enfermedad, cómo lo abordamos, y luego ahora el tema de los hijos, y luego ya como me fue pasando el año, pues yo no veía que, no se iba a curar, ya después sabiendo lo que tenía, que ya sale la biopsia, que ya vemos lo que es y todo, pues el panorama cambia, y una vez más es volver a decidir cómo lo voy a hacer, qué decido hacer, que sí, que no, de quién me acompaño, a quién recurro, qué recursos uso, cómo lo hablo con mis hijos, cómo se lo planteo a ellos, como que fue ir navegando con la situación pues, lo más consciente posible, y también como les digo que me hice de una muy buena red, y eso tuve esa sabiduría, gracias a Dios, de hacerme de una red de personas que me iban ayudando en todos los ámbitos, incluso en el espiritual y en el emocional y psicológico, y entonces eran recordatorios, acuérdate que, y entonces era como, sí, recapitulo, retomo el camino, ¿no? En todo momento. Entonces, pues ya me perdí de la pregunta, pero creo que sí la contesté. ¿Sabes qué? Suena mucho como a que
fue un proceso extremadamente honesto tuyo contigo, ¿no? Como que lograste apagar, sí te están acompañando, sí todo, pero al final la única voz que estaba tomando decisiones por ti eras tú. Lo chistoso de situaciones así que nos imaginamos catastróficas, porque pues todos tendemos a hacerlo en algún momento, como de si me llegan a poner el cuerno, yo voy a actuar así y se va a sentir así. Si mi esposo se enferma, yo voy a actuar así y se va a sentir así, ¿no? Y tú como que hasta tratas de controlar el bajón pensando en cómo vas a actuar, cómo todo. Y llegas a estos lugares y la verdad es que no se sienten como tú crees que se sentían. Y entonces tienes esa oportunidad de crear, ¿no? Internamente. Y además te estás construyendo todos los días de tu vida. Entonces, yo me acuerdo que cuando nos casamos, claro que yo decía, si esto pasara, no, bueno, lo mando muy lejos, si tú haces, no sé, A, yo te dejo, si tú haces B, yo hago C, ¿no? Y la realidad es que pues, solo estás hablando de dientes para afuera, justo porque estás hablando desde la inconsciencia y desde el colectivo, lo que el colectivo te va dictando. Pero a la hora de la hora, efectivamente, no sabes cómo se siente. Fíjate, una cosa que yo decía cuando descubrí la infidelidad, yo decía, ¿cómo? Pero esto pasa todos los días, todo el tiempo, en todas las Pero la mayoría. Pero en muchísimos. Pero ¿cómo puede seguir sucediendo si esto es lo más doloroso que he vivido en toda mi vida? O sea, verdaderamente me sentía rota, despedazada. Yo decía, duele tanto que cómo puede ser posible que esto lo viva la gente así como si nada y además una tras otra, porque muchas veces suceden varias veces. Dices, ¿cómo es posible? Pues sí, sí sucede, porque cada día te vas reconstruyendo y vas sintiendo diferente y vas pensando diferente y te vas, tu autoconcepto se va transformando y va siendo cada día, pues ojalá va siendo más enriquecido con todas tus experiencias y si estás como con esta conciencia, que eso yo agradezco infinitamente que pues que mi alma me llevó a esta búsqueda, porque no fue otra cosa más que pues esta como ganas de buscarle y de entender y de saber por dónde iba la cosa de la espiritualidad y de la conciencia y de la psicología humana y demás, pues bueno, todo eso pues, sí me equipó y afortunadamente me pasó cuando ya llevaba un chorronal de cursos y entonces justo era pues ponerlos en práctica, pero te puede agarrar en cualquier otro momento y no sabes cómo vas a reaccionar y solamente en ese momento descubres quién eres. Eso fue lo que a mí me pasó en esto. Yo fui descubriendo quién era sobre la marcha. Me decían, pero ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dejas? Yo decía, como que no lo había razonado tanto. Y decía, pues porque esa no soy yo. Porque hay toda una historia detrás de pareja y de padre y mamá, de familia y de ¿cómo se llama? De proyecto de vida. O sea, tenemos toda una historia que pesa más que esto es una cosa corta en el tiempo y si es un tropiezo, pero así como o sea, aquí lo que pasa es que está aparatoso el que el otro te pinta el cuerno, entonces como que el otro comete el ilícito, digámoslo así, pero hay que rascarle más adentro, ir hacia adentro de mí, ¿por qué a mí? ¿Para qué me sucede esto? ¿Para qué me está aconteciendo esto? ¿Qué tengo que comprender de mí misma? ¿Y quién elijo ser en esta situación? Y entonces hoy que elijo ser y elijo esto del perdón, el perdón también dentro de estas clases, veíamos muchísimo el tema que se llamaba el perdón radical, así era el título que le pone mi maestro, y también sonaba súper maravillosísimo, y yo decía, bueno, pues sí, y obviamente lo lees y dices, bueno, pues solo los santos, y pues algún día, ¿no? Y a la hora de la hora dije, pues esto, o sea, este es el perdón radical, ¿qué hago? ¿Lo tomo, no lo tomo? ¿Y cómo lo hago? Y a ver si puedo, o sea, porque todo es como... Es que hay una parte que me encanta de lo que dices, que es sí esta historia de autodescubrimiento del ser y el cómo, el poder tener esta curiosidad sobre cómo voy a reaccionar y qué voy a elegir en cada momento, siempre con la flexibilidad que me encanta que lo hayas mencionado porque creo que es muy importante del saber que puedo cambiar de opinión, ¿no? Entonces decir, ok, hasta aquí sí, que suena como que te permitió ir empujando los límites de lo que tú sentías
que se podía o no se podía hacer dentro de ti misma, ¿no? No tanto como de qué tanto voy a perdonar o qué tanto estoy dispuesta a sacrificar, sino tanto como qué tanto puedo yo poner en práctica todas estas cosas que he ido recogido en el camino mientras quiera, ¿no? Que entonces lo vuelve empoderador porque no se siente como que te sentías, o en ningún momento te he escuchado decir como que te sentías que lo tenías que hacer, ¿no? Si no era algo que estabas como jalando y jalando y jalando la cuerda que te estaba permitiendo conocerlote a ti y conocerlo a él y conocer pues tu situación desde un lugar que sí estabas rompiendo, como que creo que muchas veces como humanos nos enredamos en este tema de pues yo dije que nunca lo iba a hacer y entonces ahora qué pasa si lo hago, ¿no? O sea, como esa misma batalla del ego que tenemos con nosotros. Exacto. De lo que yo dije que nunca iba a estar dispuesto a hacer. Y poder eliminar eso para poder decir, pues en este momento a mí me sienta bien esto. Exactamente, así fue, como que en cada momento. Y además no quiere decir que durante todo ese año, híjole, sí hubo muchísimos días o momentos por ejemplo, de muchísimo miedo y así de, no podía ni respirar bien, me empezó a dar taquicardia, lo que tú quieras. Otros momentos era más bien una furia y un enojo tremendos. Y sí, y como Manuel no recordaba nada, yo decidí no decirle lo que había pasado, porque iba a romper con esa inocencia, con esa pureza y con esa paz que él estaba viviendo. Y yo sabía que él iba camino a su muerte y como que no me consideraba que yo no tenía el derecho o no quería quitarle esa paz para que él pudiera llegar a ese momento de trascender desde esa paz, ¿no? Y no regresarle la culpa y toda la historia y otra vez. Entonces era como regresarlo al lugar de donde había partido. Pero además, sí había momentos de muchísimo enojo. Y yo decía, y además no te lo puedo decir porque yo decido no decírtelo, pero qué coraje no podértelo decir. Y entonces, bueno, pues sí buscaba otros espacios y terapia, lo que tú quieras, donde iba yo a sacar para volver a mi centro y seguir decidiendo sobre la marcha qué quería. En algún momento sí le dije a mis hijos, ellos también estaban muy enojados, y hablé con ellos y les dije, si ustedes necesitan que hablemos con él, hablamos con él, porque yo pongo como prioridad a ustedes tres. Y ellos mismos, mi hijo más chico me dijo, claro que no, si yo necesito resolver esto, me voy a una terapia. Me dijo, porque en realidad yo lo que quisiera es agarrarme los madrazos. Y como no lo voy a hacer y no lo puedo hacer, me dijo, no me va a servir de nada irle a colocar a él, a regresarle, pues la basura que ya salió de su corazón y de su alma. Entonces mejor yo voy y lo resuelvo, porque finalmente esto me va a hacer crecer a mí. Y a él no le quito su paz. Entonces, todos fuimos decidiendo sobre la marcha cómo queríamos ser, quiénes queríamos ser, íbamos eligiendo día tras día, momento a momento, y hubo momentos súper desagradables, porque dentro de todo su proceso sí tomó unas quimioterapias muy cañonas que eran intratecales, o sea, le metían una aguja justo aquí, una jeringa. O sea, para los que no están viendo el video, le metían la aguja en el cráneo. Exacto, en el cráneo, en la coronilla, en la parte de la coronilla entraba la aguja, venía la jeringa, y de la jeringa salían dos catéteres, porque de un catéter entraba, por uno de ellos entraba la quimioterapia, que pues es líquido, era la medicina, y por la otra tripita salía líquido cefalorraquídeo, porque no puedes tú tener más cantidad, más volumen de líquido dentro del cerebro, porque pues estamos dentro de un cráneo que es un casco duro, y entonces no puedes salir y explotas por dentro. Entonces, para que eso no pase, entraba la quimioterapia y salía el líquido cefalorraquídeo. Y entonces eran unas quimioterapias de horror. Imagínate nada más eso, cada semana se echó varias de esas, y unas reacciones espantosas, toxiquísimo, así tremendo, ¿no? Pero además, como eso va directo al sistema nervioso central, pues provocaba mucho irritación en todo el sistema nervioso, lo cual lo llevaba a reacciones de muchísima furia. Se volvió muy agresivo en ese lapso de tiempo, agresivo, violento, hiriente, agresivo con las palabras, una serie de cosas
Entonces nos provocaba a nosotros, o sea, porque aunque tú sabes que está enfermo y estás cuidando y lo que tú quieras, además estábamos en la pandemia. Sí, te fue muy bien a ti. O sea, sí, exacto, ese es otro puntito a mi favor. Entonces estábamos aquí metidos en la pandemia, entonces pues en 4 paredes es así como de te quiero matar y no puedo ni salirme con los amigos o con no sé quién, ¿no? Entonces, en todo ese momento, pues claro que era como confrontativo, y era como llevarnos a nosotros al límite también de la emoción del enojo, que era muy útil porque nos ayudaba a sacar y al mismo tiempo era hasta dónde soy capaz de sostenerme en la emoción sin lastimar al otro. Y Manuel nos regaló esa oportunidad, como él era el enfermo, él estaba vulnerable, obviamente no podíamos regresarle la agresión, ni de palabra, ni físicamente, era nada más como contener el espacio. Pues fue interesante ver cómo, hasta dónde podíamos tener esa capacidad o desarrollar esa capacidad en nosotros de poder como sostener la emoción adentro de mí y luego como quería pasarlo de preguntarte una eso, manera sana. justamente Eso quería también, preguntarte eso, o sea, porque dentro de esta dinámica, digamos, durante mucho tiempo este año, estás tú practicando esta parte donde pues hay un enojo y una traición y muchas otras emociones pues no tan bonitas de sentir que están sucediendo para ti, para tus hijos, pero hoy estamos hablando de ti, entonces pues para ti. Y estás tú tomando, porque queda muy claro y me gusta que se hace mucho este hincapié de que estás tomando una decisión consciente de no aventarlas de vuelta para el otro lado y también de trabajarlas en otro lado, ¿no? Entonces entra la duda que yo tengo es, pues, ¿cuáles eran, digamos, en ese momento o qué lugares encontraste para así, pues, procesar, trabajar, sacar y depurar este enojo, esta ira, esta desesperación de una forma más sana, ¿no? ¿A dónde fue esto? Mira, una de ellas pues era la meditación, pero bueno, pues la meditación en momentos de calma, ¿no? Otra cosa que hice muchísimo fue irme a caminar al bosque, dada la pandemia, pues que no podías tener contacto con nadie, me iba a caminar mucho al bosque que tengo no tan lejos, y eso era súper sanador. Otra cosa era sí o sí espacio de terapia, donde con mi terapeuta, donde sí ahí podía verbalizar y sacar y llorar y mentar madres y demás, ¿no? Entonces eso era muy, muy importante. Luego tenía pues algunos otros espacios como tengo ciertas amigas que estaban en el mismo camino que yo, en el mismo aprendizaje que yo, una amiga muy querida cabalista, y entonces gracias a ella también era hablar con ella desde como comprender el alma que busca, el alma que está recibiendo, el alma que está, o sea, la parte espiritual como que la iba desarrollando mucho hablando con ella. Y con otras personas hablaba como temas más del comprender al ser y comprender la huella de abandono y comprender la tipología de la personalidad de cada uno de nosotros, y después cómo todo eso era llevado al alma. Hablaba mucho con mis maestros de una de las escuelas en las que estuve de semiología de la vida cotidiana, donde entonces como la parte racional, como que lo racionalizaba para entender, entonces me iba a esos espacios de entendimiento racional, otros espacios de la parte espiritual, la parte física pues era más en el bosque, o sea, caminar o hacer ejercicio, y bueno, pues también un poco la meditación, y ya cuando medio podíamos salir, pues también sí me escapaba a los espacios de amigas y de platicar un rato y hablar de otras cosas, ¿no? Como que ya cuando que te podías medio escapar un poquito, pues sí lo hacía, la verdad. Entonces, fueron varios espacios así que yo me acuerde, también con mi maestra, fíjate, la de chamanismo, porque el chamanismo que yo tomé fue padrísimo porque en realidad era como aprendizaje espiritual y chamánico, pero de todas las culturas. Entonces hay un revoltijo de budismo, de cabalá mucho, cristianismo, por supuesto, de chamanismo americano, de diferentes. Entonces todas las corrientes como que es un revoltijo ahí muy padre y muy interesante. El chiste es que hablaba con ella, donde entonces podíamos jalar los hilitos para ir entendiendo de dónde venía y cómo canalizar el enojo. Entonces también mucha cosa física, donde sacas mucho el enojo, porque claro que había veces que decía, ya esto que se acabe, o sea,
si se va a morir, que se muera, y si no se va a morir, pues entonces que ya se cure. Pero esto es me siento atrapada, me sentía como, pues sí, como atrapada o enjaulada, y decía yo, esto está demasiado pesado, porque eran como, pues sí, la pandemia, ya se me había olvidado, pero la pandemia pues también jugó un papel bastante rudo para todos los que estuvimos encerrados, no nomás para mí, pero con este ingrediente del enfermo, y era el tiempo de las quimioterapias intratetecales, entonces sí estuvo ahí la parte ruda. Y además, ¿sabes qué? Permitir la emoción, porque, a ver, ser espiritual o tener conciencia o estar atenta a lo que sucede, no quiere decir que no sientas. Y entonces, si te estás furiosa, pues chillar, gritar, mentar madres. Y si estoy muerta del susto, pues llorar y hablarle a alguien y decirle, me muero del miedo y qué va a pasar, y el dinero y los hijos y cómo le voy a hacer yo sola. O hablaba con alguien, y cuando se muera, qué va a pasar y qué voy a hacer y cómo va a ser. Y entonces, finalmente, pues era permitir la emoción, vivirla de la mejor manera posible, y luego entonces era como un drenaje que entonces me permitía regresar pues como al centro, como a volver a ser yo otra vez, y así ir pasando día con día, y como los alcohólicos anónimos, es one day at a time, porque sí estaba, o sea, sí era pesado, y estar futureando era muy... Justo te iba a preguntar si tú sientes, pero ya lo contestaste, que estuviste extra presente en este proceso, o si lidiabas más como con temas de ansiedad o depresión a lo largo del proceso. Sí, ansiedad sí, depresión no, pero una ansiedad como contenida. La verdad es que ya después de que murió y después de un tiempillo que ya, como que ya pasa el proceso del duelo y que ya todo, ahí entró otra etapa de ansiedad como más notoria, más grande, donde ya se me notó, quiero decir, lo noté en mi cuerpo, en que ya me duele por aquí, ya me duele por allá, o ya me pasó, o sea, cosas físicas, biológicas, donde el cuerpo ya empieza a hablar y a decir, pues ya, hay que sacar esto, porque lo contuvimos bien o lo sostuvimos bien, pero hay que sacarlo por completo, ¿no? Y sí me entró más ansiedad después, porque es toda esta etapa de, ahora yo estoy a cargo sola, y ahora yo estoy a cargo sola de los hijos, pero de la casa y el dinero, y que si alcanza, que si no alcanza, que para dónde le doy, como reconstruirme ahora yo, y al mismo tiempo irme autodescubriendo, porque pues en mi caso yo me casé a los 20, bueno, no me casé tan chica, como a los 25, pero pues sí salí de casa de mis papás para casarme. Entonces, toda esta parte de ahora soy yo sola, y yo decido quién quiero ser y cómo quiero ser, pero ya no en función de nadie más, ya no mirando a una pareja, ya no tomando en cuenta a nadie más que a mí, en el sentido de pareja, porque bueno, están mis hijos, pero el chiste es que esta parte de reconstrucción lleva un tiempo y lleva un trabajo, y es muy interesante y es muy, muy padre. La soledad es una verdadera aliada, y es algo muy padre que vivir, si lo vives también con ese approach y con esa conciencia, en lugar de decir, ahora ya me quedé sola y pobre de mí, ahora soy viuda sola e infeliz. Mejor lo he tomado, y sí ha sido muy padre el decir, bueno, pues ahora estoy viuda, ahora estoy sola, y entonces ahora qué quiero yo y cómo lo quiero construir. Pero dentro de esa construcción, mucha ansiedad, porque sí es como mucho miedo al futuro, porque ya no está el otro que te sostiene, ya no está el otro que decidimos en conjunto, ya no está el otro que a lo mejor cuida y protege a los hijos junto conmigo, en fin, como que hay una serie de cosas. Correcto. Se me hace increíble esta parte que dices de que el cuerpo sostiene y después manifiesta, porque creo que mucho a mí en cursos de espiritualidad, de todo de superación personal, etcétera, la base ha sido mucho como el siente las emociones, ¿no? Encuérpalas. Y hay momentos en donde no las puedes encuerpar, o sea, tienes que tomar decisiones, tienes que resolver todas estas situaciones, y el cuerpo te está haciendo el paro. Y es importante también el no sentir esta culpa, que me encantó que la dijiste así, de que el cuerpo te sostenga, te ayude a pasar el momento y después lo manifieste para que tú le regreses, ¿no? Lo que te dio.
Exactamente. Sí, tal cual, o sea, la verdad es que no puedes ponerle como gran atención a tu pobre cuerpito en medio de esto. De repente una que otra cosita me dolía, pero échate la pastilla y vámonos a lo que sigue. Y sí, literal, cuando terminó el año, la verdad es que sí, en todo esto que aprende uno, sí me puse a hablar con mi cuerpo, a decirle, mil gracias. Gracias porque cooperaste conmigo, gracias porque estuviste aquí, no te cuchipandeaste en el momento de todo este año y de toda esta situación y pudimos como terminar esto de una buena manera y pude acompañar a Manuel en su trascendencia, que fue algo mágico y hermoso, pues entera, ¿no? Y además entera para sostener a los hijos. Y ahora sí, gracias por mostrarme dónde te duele y dónde te pegó más duro para entonces atender esa parte, porque, híjole, pobre. Me encanta lo que dices y creo que es muy importante también hacer hincapié en esta parte porque efectivamente el proceso de este año que viviste es un proceso, pues, lo llamaremos a lo mejor traumático, de estrés muy alto, etcétera, de un proceso de crisis, ¿no? Y entonces, como Brana bien dijo, creo que cuando estamos en estos momentos de crisis, pues no es tan fácil, ¿no? Como hacer pues trabajo de retrospección y decir, no, pues esto estaba haciendo por esto y para esto me está pasando en ese momento, ¿no? Sino que estamos tomando decisiones, pum, 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 pum. Pero lo que sí te escucho, que creo que es súper importante recalcar y retraer adelante, es que una vez que ya llegamos aquí a esta parte donde ya vamos a soltar un poco y nuestro cuerpo nos va a sacar la cuenta y ya va a haber espacio para, bueno, qué acaba de pasar, etcétera, tener la capacidad de ver hacia atrás y vernos con gracia, ¿no? Y no vernos con ese como es que ve hasta dónde llegaste y ve hasta dónde te empujaste, no, vernos con gracia y de que pudimos sobrevivir, sostener y no más que sobrevivir, sino que pues realmente conllevar esto de una manera increíble y poder hacer eso con gracia para atrás y decir, bueno, llega el momento ahora sí, y a lo mejor Alejandra se desplomó un poco, sí, pero saber que eso también está bien, ¿no? Oye, sí. ¿y cómo te sientes Sí, ahorita sí. que ya pasó tiempo, que fuiste tan honesta contigo? Que donde yo crecí, siempre dicen como que en vida siempre mejor que en muerte, ¿no? Si tienes que decirle algo a alguien, ve y díselo en vida. Todo este tiempo llevo pensando en ese dicho mientras tú hablaste. Entonces como que a mí se me hace un acto de amor el que no lo hayan hecho, pero ¿cómo te sientes hoy? ¿Sientes que fue lo correcto? You stand by your decisions, vives en paz, ¿cómo te sientes? Sí, para mí fue 100% lo correcto, o sea, ya viéndolo para atrás, que ya tiene 3 años, acaba de cumplir hace unos días 3 años de fallecido, sigo convencida de que fue lo correcto, porque, por varios puntos, o sea, porque para él, primero viéndolo a él, para él fue un regalote el no regresar a la ansiedad en la que estaba, el no regresar a la historia, finalmente es la historia, o sea, sabiendo que esto no es real, de que el alma solamente está ocupando este vehículo para comprenderse en el amor, para redescubrirse en el amor, fue exactamente lo que pasó con Manuel. O sea, justo su historia no era real. O sea, literalmente para él en esta 3D no era real su historia porque no existía su historia. Y entonces gracias a eso, su alma pudo caminar y pudo reconocerse y pudo mostrarse y manifestarse de una manera pura y perfecta, que es como todos somos, él y todos todos somos amor puro y perfecto. Entonces, en ese sentido, como que check. Pero luego en el sentido de, con respecto a mí, sí, porque entonces, esta vez ya no me di la oportunidad de caer también en la historia, de amarrarme a la historia y de además sobar la silla de la víctima, porque finalmente pues la sobaría, ¿no? O sea, si yo le digo, pues es que tú me hiciste, es que tú, te perdono, pero de todos modos me hiciste, pues finalmente o es ponerme arriba en la jerarquía y colocarme en un lugar arriba como de yo te otorgo el perdón, que no me corresponde, pero además también es como sobar un poquito el pobrecita de mí, pero bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, como que no me pude, o sea, no me di el chance de eso.
Y eso creo que me fue muy positivo porque me permitió pues crecer el corazón, crecer el alma y como ir descubriendo quién quiero ser y cómo me puedo ir construyendo y de lo que soy capaz. Y de que sí es posible, o sea, para mí fue un regalo el ver que sí es posible. Dos cosas. El amor incondicional sí existe y no es nada más de los avatares o de los santos o de los, no sé, de todas estas personajes de la historia que conocemos y que admiramos. O sea, que sí es de la persona común y corriente como yo soy. Y lo mismo el perdón, porque pude comprender y durante todo ese año sí lo fui como desmenuzando, como entendiendo, y luego a largo plazo, que no hay nada realmente que perdonar, porque las almas estamos ejerciendo un papel para contribuir con el crecimiento de los demás. O sea, Manuel hizo lo que hizo para contribuirme a mí, a mi crecimiento espiritual, para que yo creciera. Y yo también hice o dejé de hacer lo que sea para él, para que él creciera y se descubriera en el amor. Y eso solo podía suceder si yo no entraba en la historia. Si me volvía a meter en la historia ya me iba a embarrar de lodo otra vez. Y entonces ya me iba a confundir y ya era el que tú me hiciste y cómo es posible y por qué. Yo tan buena y tan linda esposa que he sido toda mi vida y tú malvado. No, o sea, no iba a funcionar. Y aunque lo hiciera desde un lugar amoroso y no desde la culpa ni desde el ataque o el señalamiento o el juicio, de todos modos iba a enredarme en la historia. Entonces, sí, hoy estoy convencida de que fue una gran idea me encanta. Pues en vida no hablar el tema. Y ahora ya después de muerto, puedo conversar con él, sabiendo que pues, todos somos energía y somos información y no nos desvanecemos, solo nos transformamos. Pues yo puedo conversar con él y hay veces que claro que digo, híjole, perdón, pero sí le digo, ay cabrón, ¿cómo hiciste eso? No manches. Y en otras veces que digo, bueno, también tenías razón en esto, tenías razón en lo otro, desde quién tú eras entiendo de dónde venía. Y luego cuando yo me hablo al espejo y veo, pues también tú, Ale, te faltó A, B, C, D, cómo se te ocurre, cómo no se te ocurrió, lo que tú quieras, ¿no? Entonces como que es verme y con compasión, con misericordia y decir, bueno, esa Ale que estaba ahí en ese momento, allá y entonces, hizo lo que pudo desde lo que en ese momento tenía. Y hoy soy una diferente que gracias a aquella historia, pues tengo otras posibilidades, otro conocimiento, aprendizaje, otra historia, y entonces, ¿cómo puedo hacer diferente mi vida a partir de hoy? Y así me encanta la respuesta a esta paradoja quizás, ¿no? De pues en vida mejor que en muerte, que también pues esto ya será decisión de cada quien siempre, como todo en la vida. Sí. Y como pero existe, sí, correcto. Pero existe. Correcto, o sea, hay otra posibilidad, claro, por supuesto, me encanta, o sea, absolutamente me encanta y me fascina y está increíble al final del día, ¿no? Poder escuchar, pues, desde tu historia, desde tu boca, desde tu perspectiva, cómo lo has vivido tú, que es lo más impresionante para mí, estoy segura que para Brenda también, es la autenticidad y la vulnerabilidad con la que se reproduce, ¿no? O sea, que es tuyo porque se siente tuyo y has logrado hacerlo tuyo porque, pues, lo hiciste tuyo. Valga la redundancia. Sí. Ahora, se nos está por acabar el tiempo, así que quiero hacerte una pregunta antes de que Brenda te haga la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Sabemos que escribiste un libro donde también platicas un poco sobre estas vivencias a más detalle y sabemos también que este libro está hecho con la intención de poder compartir un poco de tus vivencias para ya sea alguien que esté pasando por algo parecido, que haya pasado por algo parecido o que simplemente tenga curiosidad de conocerte un poco mejor. Así que, ¿por qué no nos cuentas, mi queridísima Ale, dónde podemos encontrar este libro, dónde podemos encontrarte? Ay, claro que sí. Sí, es un libro que escribí a partir de, te digo, de todo esto que para mi sorpresa fue como de, caray, parece que todas estas herramientas pueden serle útiles a alguien más porque a los espectadores de nuestra circunstancia les parece algo valioso. Y entonces, me sacrifico. Bueno, voy a escribir. Siempre, no, ¿sabes qué? Me costó mucho trabajo porque
soy cero, yo no soy una escritora, ni sé nada de literatura, ni pretendo colocarme como alguien, como una escritora, ¿no? Sino que solamente es contar una historia. De hecho, la historia está contada muy así, como en un café y como yo lo platico, como yo hablo, sin pretensiones de otra cosa, porque lo que busco es nada más contar la historia y compartir con la gente, pues esto que ya dijimos. Y entonces, bueno, es un libro que está en Amazon, está tanto en Kindle como en impreso, en Amazon de México, de Estados Unidos, y ahí lo puedes pedir, ¿no? Y bueno, tengo una página o un espacio en Instagram que se llama Nui, recordando quién eres. Nui es en hawaiano y quiere decir abundancia, pero el recordando quién eres fue porque justo todo este proceso me hizo recordar quiénes somos. Manuel recordó quién era y además él tenía ganas de aportar, creyendo que se iba a curar, de compartir con la gente su vivencia y de como enseñarles que no tengan miedo de la muerte, que más allá de eso está otra cosa que es más valiosa, que es el alma. Y entonces, bueno, él ya no pudo y entonces yo lo hice y justo fue recordar quiénes somos. Tanto él recordó y nos recordó a nosotros quiénes éramos. Entonces, bueno, pues ese es el nombre. Y ahí me encuentran en Instagram, Nui recordando. Muchísimas gracias. Yo ya voy a ordenar ahorita el libro. Sí creo que tienes una caja de herramientas excepcional. Yo quiero aprenderte más, definitivamente. Qué chido conocer a alguien tan auténtico, pero no te puedes ir y no te salvas de nuestra pregunta así obligatoria, y es, ¿qué es salud mental para ti? Okay. ¿Qué es salud mental para mí? Para mí la salud mental es tener la posibilidad de reconocerte como un ser que está en el proceso de evolución y que no eres llamada a la perfección, que la perfección en esta vida humana no existe, que somos llamados a la evolución y a recordar quiénes somos. Y si tenemos la óptica de esa óptica en la vida, entonces podemos tener una salud de pensamiento, una salud de emoción y una salud de espíritu que nos lleve a tener una vida en la búsqueda de la paz o construyendo nuestra propia paz. Creo que la salud mental es el ser misericordioso. Ale, me encantó. Muchísimas gracias por compartir. Nos sigue a mí, Abraham, encantando hacer esta pregunta porque después de cientos y cientos de entrevistas nunca hemos tenido una respuesta igual y es un mero recordatorio de que todas las respuestas y todas las experiencias de vida son válidas. Y pues nuevamente agradecerte por acompañarnos el día de hoy, agradecerte a ti, escucha, por llegar hasta este momento de la plática. Si nos estás escuchando en YouTube, no te olvides de darle clic a la campanita y suscribirte a nuestro canal. Y si nos estás escuchando en formato podcast, también no te olvides de suscribirte, compartir y pues te mandamos muchísimo amor. Y nuevamente, Ale, muchísimas gracias por compartir con nosotras el día de hoy.